a zoonosis. Este virus tuvo una primera... Este virus tuvo una... Estos son 14 tipos de virus distintos. Este virus, o una de sus cepas o manifestaciones, por decirlo así, tuvo una primera aparición en el 2003, que fue confinada y pudo controlarse. Pero después el virus fue evolucionando sin que el lente de la ciencia médica lo pudiera detectar. Ciencia médica que ha sido capturada por los intereses corporativos de las transnacionales y de la industria farmacéutica, que, como les he dicho, ha direccionado la investigación científica hacia el alto costo y medicamentos de alto valor, abandonando lo que denominamos la salud pública y la epidemiología. Entonces, este virus fue evolucionando hasta el punto que hoy tenemos un bicho, como denominamos nosotros en la medicina y en la epidemiología, absolutamente desconocido para la humanidad. O sea, la humanidad no había conocido un virus de esta naturaleza con esa capacidad de mutación y esa capacidad de contagiosidad, porque el problema que tenemos es que es altamente contagioso y su contagio es exponencial. Es decir, cada persona contagia 3, luego esas 3 contagia 27 y luego sigue multiplicando por 3. Entonces el contagio es vertiginoso, además del nivel de mutación que puede tener este virus, cambia enormemente, generando, digamos, en cada país. En este momento ya el Instituto Nacional de Salud acaba de hacer un mapeo de la configuración de una de las cadenas de RNA en el virus, por dónde entra por España y los cambios que ha tenido en el contacto con la población colombiana. Recordemos que los virus no son seres vivos, sino que ellos parasitan las células humanas, copian el ADN y se reproducen allí. En ese sentido, el virus es un hallazgo, digamos, no conocido previamente por la humanidad, y en la actualidad lo único que puede resolver el problema de fondo es una vacuna, y ahí tenemos una gran discusión porque pues evidentemente hay una competencia entre un laboratorio alemán que se denunció recientemente, fue cooptado por los Estados Unidos, están compitiendo los laboratorios de los Estados Unidos y los laboratorios de la China por lograr esa vacuna lo más pronto posible, que pueda evitar, digamos, el confinamiento. En ese sentido, la literatura que se ha publicado ha expresado que hay 5 medidas fundamentales para enfrentar el virus. Esto es lo que se ha recolectado, digamos, en lo que se ha visto en el mundo entero. La primera medida que se recomendó es el confinamiento. Ese confinamiento que fue puesto en práctica en Corea del Sur, los países asiáticos, en la China, y que tuvo una reducción drástica del virus, teniendo ya una tasa de contagio muy baja, fue la única medida a la que tuvieron que apelar para poder contener el contagio, y es una medida de fondo. Ahora, una medida de confinamiento general, ¿qué implica? La medida de confinamiento general implica la garantía de un mínimo vital para la población de bajos recursos, dado que eso implica un paro de la producción del capital, y se tiene que garantizar, para que ese confinamiento sea efectivo, un mínimo vital que consiste en techo, comida, abastecimiento y servicios básicos. Eso es fundamental. Eso lo hicieron los chinos, evidentemente, en los países asiáticos y sobre todo en la China, pues ellos tienen una economía planificada, son una lógica oriental muy colectiva, ellos no tienen la cultura individualista de Occidente, y fue fácil para ellos establecer sendos controles sobre la población. En el caso de Corea del Sur, se implementaron 15.000 pruebas de detección diarias para poder hacer un mapeo del virus, del contagio, en toda la georreferenciación y extremar las medidas de confinamiento en aquellos lugares donde se había hecho el mapeo. En el caso de la China,
se establecieron mediante tecnología seguimientos a las personas contagiadas con georreferenciación, con toma de termómetros de temperatura permanente para hacer detección de pruebas y hacer aislamientos masivos. Esto responde evidentemente a tres elementos: a una cultura cuyo centro es la sociedad y la acción colectiva, no la acción individual de Occidente. Lo segundo, una economía planificada. Los chinos tienen una economía planificada de mediano y largo plazo. De hecho, Wuhan, la ciudad donde se presentó el primer foco de contagio, es una de las ciudades más fuertes desde el punto de vista de la industria y de la economía china. Por eso la teoría que yo denomino conspirativa, porque no tiene suficiente sustento empírico, que plantea que el virus es un ataque al corazón económico de la China, tiene sustento en que Wuhan es una ciudad de 2 millones de habitantes con una gran producción industrial en ese país. Entonces, digamos, esa medida de confinamiento y de detección de pruebas masivas es la primera medida que toda la literatura médica del mundo ha reconocido. El segundo tema que se ha reconocido en la literatura es que se debe hacer una red de unidad de cuidados intensivos y hospitalaria fuerte en los países. En el caso de China, se construyó un hospital básicamente en una semana. Ahorita vamos a mirar un poco las cifras en Colombia y la situación que tenemos en Colombia, pero se trata de que evidentemente, como el virus ataca los pulmones, en el caso de los jóvenes genera un debilitamiento del sistema inmune y vienen otras enfermedades y los atacan, produce algo como un endurecimiento del pulmón que se llama la fibrosis. Se van a necesitar unidades de cuidados intensivos, más o menos el requerimiento que se calcula para que una persona esté hospitalizada en una UCI son 7 días. Luego usted tiene que construir eso para calculando que la población que requiere esa unidad de cuidados intensivos va a estar 7 días. Pero además, de acuerdo a la tasa de contagio en la China y en los países asiáticos, de todos los contagiados, el 5% requieren unidad de cuidados intensivos. En Italia esto fue superior, porque ya vamos a analizar qué fue lo que pasó en Italia. O sea, nos interesa mucho el caso italiano y español para poder entender entonces por qué esto se desbordó y entonces qué es lo que habría que hacer en Colombia o abrir el debate para que se haga en Colombia. En la China, como les decía, la tasa, es decir, de 100 personas que sean contagiadas, 5 van a terminar en UCI, otras 15 van a necesitar hospitalización y 80 van a tener sintomatología leve que van a poder superar en sus casas. Esas son las proyecciones, pero en el caso italiano, que podría ser muy parecido al nuestro, podría ser el 12% con requerimiento de unidad de cuidados intensivos. Por eso, lo que están planteando es que se construya una red de unidad de cuidados intensivos a nivel del mundo para que esto ocurra. Esa es la segunda medida que toda la literatura científica plantea. La tercera medida, que tiene que ver con el confinamiento, es el testeo amplio. El testeo en todo el territorio, que ya lo describí en el primer punto. La otra medida, y esto fue lo que marcó la diferencia con los italianos, son las condiciones de bioseguridad para el personal de salud que está en la primera línea del combate. En ese sentido, esa medida, en Wuhan, le advirtieron a los italianos: el primer error que nosotros pudimos haber cometido es no haber protegido al personal de salud con bioseguridad, porque eso generó una sensación de pánico en el personal de salud. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, sí, señora, sí. ¿Aló? Sí, sí se está escuchando. Eso es una sensación de pánico en el personal. Muy entrecortado. Ahora sí. Eso generó una sensación de pánico en la población, personal de salud, muertes, e hizo de los hospitales que fueran un foco de contagio. En ese sentido, en Italia no se tomaron esas medidas.
y por eso aumentó la tasa de personas que requirieron unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál fue el caso en Italia? En Italia se demoraron las medidas de confinamiento, esto está perfectamente documentado, yo le puedo mandar a Over un artículo que yo escribí con esto, donde está la bibliografía. El gobierno italiano resistió el confinamiento general para proteger a la gran industria. Una de estas industrias era la industria automotriz. Hubo que haber motines, movilizaciones de los trabajadores para obligar a que el gobierno obligara a parar la gran industria. En ese sentido se registraron movilizaciones de las mujeres, porque las mujeres ligaron a toda la situación de confinamiento su lucha por la estancia en sus casas y toda la economía del cuidado que está recargada. Se presentó la movilización de los trabajadores de la industria porque el gobierno no había hecho el confinamiento completo, pero antes que eso, el primer motín que se presentó en Italia y que estamos repitiendo la historia de Colombia fue en las cárceles. Las cárceles fue la primera manifestación por las condiciones para la atención del coronavirus. En ese sentido, Italia, que estaba migrando hacia la privatización de su sistema de salud, tuvo dos errores que son los que se identifican: es el retardo en el confinamiento, la no protección de su personal de salud, que se volvió un foco de contagio, y pues ya tenemos las circunstancias actualmente conocidas en el mundo. Eso pasó en Italia. Países, por ejemplo, y lo mismo, digamos, pasó en España. El retraso en el confinamiento y el retraso y el contagio del personal de la salud, que en el mundo, según una de las revistas más importantes del mundo, del Journal de Medicine, dice que más o menos de los contagiados el 20% corresponde a personal salud. Y eso es una tragedia, porque es el personal de primera línea. Medidas que se adoptaron en Europa. Europa, en palabras de Macron, apela al estado de bienestar. En el caso de España y Francia, se destinan aproximadamente 300 millones de euros del Estado para asignar a la población para poder posibilitar su confinamiento. Es decir, Europa rápidamente entiende que si los estados no dirigen recursos para la renta básica, el mínimo vital y la cobertura de servicios básicos a la población, no va a ser posible garantizar el confinamiento. Eso es la primera medida del estado de bienestar. Irlanda, en materia del sistema de salud, Irlanda y España deciden todo el sistema de salud debe ser público. Vamos a nacionalizar el sistema de salud y el Estado asume el control de las clínicas privadas porque nos corresponde hacer una planificación de las camas de UCI y de la prestación de servicios de salud. Macron, en una de las afirmaciones y entrevistas y discursos que da, dice: agradecemos al estado de bienestar la protección y la gratuidad del sistema de salud. Entonces, evidentemente, el virus muestra una inflexión de un debate, que es el debate electoral de Europa de los últimos años, entre el estado de bienestar y el neoliberalismo. Y el virus evidencia para los estados europeos que no se puede manejar la pandemia del virus ni bajo los sistemas de salud, ni bajo los sistemas tributarios, fiscales y financieros y de gasto público del neoliberalismo, y ni siquiera bajo el sistema de valores y el sentido común de los valores del neoliberalismo. No es posible. Y ahorita voy a retratar eso en el caso colombiano. En los Estados Unidos fue lo contrario. El negacionismo de Donald Trump, que le ha costado o le puede costar su carrera presidencial, esto podría ponerse en duda si logra la vacuna, que es lo que él apunta, a lograr la vacuna, pues ha hecho que el problema de los Estados Unidos se esté proyectando a que para que los próximos días tengamos 500,000 contagiados. Multiplica eso por el 5%,
a ver cuántas camas de unidad intensivo requieres. El problema de los Estados Unidos es que Estados Unidos tiene un sistema de salud privado, muy parecido al colombiano. Un norteamericano, por una gripa, para que pueda ir al centro de salud y lo atiendan, tiene que pagar $1,000. Se tiene que endeudar para que le hagan un examen, para que le estudien una gripa. Porque los seguros de los Estados Unidos cubren enfermedades por encima de $5,000. Luego, el fenómeno de su registro en los Estados Unidos, según varios artículos, es que la gente no consulta, y la gente no consulta porque no tiene para pagar y por el temor a que sean mandados a cuarentena en sus trabajos, y en ese sentido se ha vuelto un tema inmanejable en un debate entre los estados y la República Nacional, es decir, entre el gobierno de Trump, el estado de Nueva York, de Washington, que han llamado a la cuarentena general, y la resistencia de Trump a hacer la cuarentena en contra, en un debate que, como te digo, puede tener efectos en la dinámica electoral de los Estados Unidos. Pero vámonos, por ejemplo, a otro manejo que se hizo. Inglaterra. Inglaterra es uno de los sistemas de salud, mejores sistemas de salud del mundo. Del mundo. Es un sistema público. En el momento que los Chicago Boys instauran el sistema neoliberal en Chile y se extiende en América Latina a partir de las dictaduras de la segunda mitad del siglo XX, el siguiente país que se vuelve la prueba para implementar el modelo neoliberal es Inglaterra. Y el pueblo inglés jamás accedió a la privatización de su sistema de salud. Es un tema de honor. De hecho, el debate político del Partido Laborista, con su corriente más progresista, encabezada por Jeremy Corbyn, tiene que ver con que hay indicios en los últimos años de intentar privatizar y algunos resquicios de privatización del sistema de salud inglés, y eso es un gran debate para el pueblo inglés. El gobierno inglés, la postura que adoptó frente al virus fue: vamos a hacer algo que se llama la inmunidad del rebaño. La inmunidad del rebaño es: dejemos que todos se contagien hasta que la población adquiera inmunidad por rebasamiento. El sistema inmune aprende, listo, vamos a proteger a los mayores de 70 para que no se mueran, y protegidos los mayores de 70, la inmunidad de rebaño hace que no podamos poner en riesgo la producción del capital. Eso recibió muchísimas críticas, un debate enorme, porque además la comunidad científica lo que planteó es que para que haya inmunidad de rebaño, aquí tiene que contagiarse 30 millones de personas. Y si la mortalidad del 3%, entonces va a haber una mortalidad de cientos de miles, y eso no lo resiste ningún gobierno. A raíz de ese debate, el gobierno inglés tuvo que patraciar la medida de la inmunidad de rebaño, que es la misma que en un principio se quiso adoptar en Colombia, de alguna manera sin... Pero eso fue un cálculo que inicialmente se tenía en Colombia. Ese debate se encuentra en los Estados Unidos. Ahora, ¿dónde puede golpear más el virus? El New York Times ha sacado un artículo y tiene toda la razón. El virus puede ser más fuerte en América Latina, porque efectivamente el virus afecta de manera inequitativa a las sociedades. No es lo mismo quien tiene las posibilidades de ingreso para estar en un confinamiento que quien tiene que salir a las calles a conseguir su sustento. Evidentemente, la tasa de exposición del virus tiene una relación con las inequidades de América Latina. Caso colombiano, para aterrizar en Colombia. En Colombia, lo primero que pasó es que hay dos errores fundamentales que se cometieron en Colombia. El primero, no haber cerrado el aeropuerto a tiempo. Primer error, porque si usted cierra el aeropuerto, usted queda con el caso identificado y se acabó el problema. Y el segundo error, que todavía persiste, es que no se ha implementado y no se implementó la medida de los asiáticos, que es el testeo masivo. Es decir, el Ministerio de Salud en este momento nos está diciendo que nosotros tenemos en Colombia 906 casos
y que tenemos 16 muertes. Pero esos 906 casos es negando la medida del testeo masivo y ante un gran subregistro, porque los tests para la detección del virus se le entregaron a las EPS. Y ya se ha reportado en todo el país que no ha habido celeridad ni respuesta de las EPS para poder aplicar esos tests. Entonces, en ese sentido, el gobierno colombiano, esos fueron los dos primeros errores que cometió. Evidentemente, ustedes conocen el debate del caso colombiano, pero quiero decir dos cosas sobre el asunto médico. ¿Qué problemas tenemos nosotros acá en este momento? Debemos reconocer que Bogotá tiene la delantera. Tiene la delantera en cuanto que adelantó una cuarentena y en tanto ha adelantado la apertura de camas de unidad de cuidados intensivos. Tiene una planeación mínima. Tiene un cálculo de que van a ser 3 meses de confinamiento. Tiene un equipo de expertos y tiene unos medianos acuerdos para decir que va a abrir 5.000 camas de baja complejidad y va a llegar a 4.000 camas de unidad de cuidados intensivos. La situación de la unidad de cuidados intensivos en Colombia es la siguiente. No existe una cifra oficial seria que nos pueda decir en Colombia cuántas unidades de cuidados intensivos hay. Porque el sistema de salud tiene un sistema de información público que permite una planeación. Eso ha sido parte de la caja oscura de la ley 100. Aquí no hay un sistema público de información en línea, ni epidemiológico, ni financiero, ni poblacional. Luego, nosotros no tenemos una cifra del gobierno nacional que nos permita decir cuántas camas de cuidados intensivos hay y dónde están. Al respecto, manejamos 3 cifras públicas. La primera cifra es la cifra de la Asociación de Clínicas y Hospitales, que habla de 8.000 camas de cuidados intensivos. La cifra del viceministro de Salud, que son más o menos 5.300. Y hay otras cifras informales que hablan de 4.500 camas, de las cuales 1.000 se encuentran en Bogotá. El sistema hospitalario, para que ustedes tengan una idea del sistema de salud en Colombia, tiene 41.000 clínicas privadas frente a 900 hospitales públicos, más 39 EPS. Es un sistema privado. Es un sistema privado. 41.000 clínicas privadas y 39 EPS, cada una tiene su propia jurisdicción y forma de funcionamiento. Al día de hoy, en los 7 decretos nacionales que ha emitido el gobierno, los 2 centrales es el de la emergencia social, económica y ecológica, decreto 417, y el decreto de creación del fondo FOMEC, decreto 444, no ha sido claro cuál es el proceso de planeación y distribución nacional de las UCIs. El 40% del territorio colombiano corresponde a zonas dispersas donde no opera el sistema de aseguramiento y donde no hay cobertura, ni siquiera infraestructura hospitalaria de base, y este es el momento en que no sabemos que si alguien necesita una cama de cuidados intensivos en La Guajira, ¿quién lo va a atender? ¿O para dónde va a pegar? Ese, digamos, ese es el problema mayor que nosotros tenemos ahora a nivel de salud. En ese sentido, ya se han hecho varias propuestas. Se requiere de inmediato, en el marco del decreto de emergencia sanitaria, una rectoría sanitaria central de planificación para que el Estado-Nación, con descentralización en la Secretaría de Salud, asuma el control del sistema privado de salud en Colombia, si no, no va a ser posible. Esto de las UCIs está muy bien, las estamos abriendo, pero esto va a ser la guerra del centavo, porque esas UCIs van a responder a lo que las EPS le contraten y a la afiliación de la EPS. Me explico, en Bogotá, Secretaría de Salud abre sus UCIs y responde por su población de Capital Salud. Fundación Santa Fe de Bogotá abre sus UCIs y responde por los afiliados de las EPS que le contraten. Evidentemente, esto va a ser una puja entre los empresarios que abren UCIs para que las CPS le contraten y de las CPS para negar servicios y no tener que contratar y pagarles, girarles recursos. Eso así no va a funcionar.
Ese es el primer vacío que tenemos en Bogotá y a nivel nacional. Segundo vacío que nosotros tenemos, que va ligado al anterior: determinantes sociales de la salud. ¿Cómo vas a mantener un confinamiento general cuando el 60% de la población colombiana está en la formalidad y el decreto 444 privilegia más o menos con los recursos del FOME, que son los recursos pensionales de los entes territoriales y de los fondos de estabilización territorial? El gobierno recauda a partir de la centralización de los recursos 15 billones de pesos. Esos 15 billones de pesos los tiene que repartir al sector financiero, que es el gran empresariado, que en los últimos 4 años ha obtenido ganancias por 200 billones de pesos. No es claro cómo se va a distribuir esos recursos para la pequeña y mediana empresa, que son los que producen el mayor empleo en Colombia, ni tampoco es claro cómo se va a direccionar esos recursos para el sector salud. Luego, el decreto 44 lo que quiere es que la plata pase por los bancos. Y las medidas hasta ahora adoptadas por el gobierno quieren que los recursos pasen por las EPS. Y finalmente es por los bancos, porque los recursos de las EPS los manejan los bancos. Entonces, el segundo problema que tenemos es: se necesitan medidas de focalización, por supuesto, sobre las poblaciones. El gobierno ha dicho: vamos a dirigir a familias en acción, jóvenes en acción, adultos, pero hay mucha población que no está dentro de esos programas y la propia clase media, y frente a eso no hay respuesta y no va a ser posible mantener el confinamiento, porque si nosotros proyectamos en los próximos 15 días en Colombia 24.000 contagios, que es lo que epidemiológicamente se proyecta, de 24.000 contagios, calculemos más o menos el 10%, teniendo el comportamiento de Italia, que requiere unidades de cuidados intensivos. El 10% equivale a 2.400 unidades de cuidados intensivos que vamos a necesitar la próxima semana. Tenemos en este momento, según los cálculos, 6.000, pero 80% están llenas. O sea que contamos más o menos con 1.200 y se van a necesitar 2.400 en una semana. Entonces, eso lo único que lo resuelve las medidas de confinamiento, pero las medidas de confinamiento necesitan un redireccionamiento fuerte de recursos, que eso ya ustedes, digamos, lo habrán analizado suficientemente frente al tema de suspensión de créditos del sector financiero, arriendos. Hay una serie de propuestas que el gobierno nacional no ha cogido. Bogotá va más avanzada porque Bogotá ya considera dentro de su economía de contingencia a la clase media. Y hablo de esto porque esto tiene que ver con los determinantes sociales de la salud, porque sin eso no hay confinamiento, y si no hay confinamiento se va a disparar la tasa. En el decreto, las proyecciones del Instituto Nacional de Salud son: sí, no hay confinamiento en Colombia, sin ninguna medida, se proyectan 4 millones de contagios en Colombia y 187.000 pacientes críticos, sin las medidas. Por eso el confinamiento es fundamental. Ese es el segundo punto. El tercer punto: error de los italianos y los españoles, bioseguridad para el personal de salud. En Colombia tenemos 300.000 trabajadores de la salud, de los cuales aproximadamente 110.000 son médicos, de los cuales el 80.000, la mayoría son médicos generales y el resto son médicos especialistas. De esos 300.000 trabajadores de la salud, el 80% están contratados bajo tercerización, a destajo, OPS y hasta contrato verbal. Resuelva la bioseguridad de ese personal. 2 medidas que ha tomado el gobierno. Primera medida, un decreto. Aquí tengo hasta el número porque hoy se lo di a unos senadores, porque pues esto ya es una cosa absolutamente improvisada. Un decreto que emitió el gobierno nacional para decir que la bioseguridad de los trabajadores la tienen que asumir los entes territoriales con cargo a los recursos de salud pública. Esos recursos de los entes territoriales es lo poquito que le queda a los entes territoriales para fortalecer los hospitales públicos. Va a poner el gobierno nacional a que un municipio chiquito, un alcalde, vaya y consiga tapabocas, cuando aquí lo que funciona son las economías de escala, porque el material de bioseguridad escasea en el mundo entero. Lo que hay que hacer es que la industria nacional, por una compra centralizada de escala, de economía de escala, produzca masivamente eso, y eso no lo puedes hacer si tú habilitas a que unos recursos menguados
que tienen que utilizar los alcaldes y gobernadores para los hospitales, los utilicen para bioseguridad. Esto es una medida equivocada. Pero hay una segunda medida, una circular que emite el gobierno nacional diciendo que esto lo deben asumir las administradoras de riesgos laborales. Pero en una ambigüedad, dice, estas administradoras, sacale un peso a una ARL, a ver, Over, dime cuándo ha gastado un peso una ARL en una enfermedad laboral. Esto es una discusión fuerte. El gobierno ha dicho que el 5% de los recursos de esta gente, que ha obtenido ganancias hasta por 3 billones de pesos el último año, deben dirigirse a prevención y a promoción. Pero existe una ambigüedad en la circular porque dice que se reconoce como enfermedad laboral e incapacidad laboral cuando el trabajador tenga una prueba positiva de COVID-19. Entonces, alcanza tú a imaginar con las deficitarias pruebas que hay, mientras que tienes una prueba positiva, cuando ni siquiera hay priorización del personal de salud para hacer estas pruebas, esto no lo cubre la ARL y no asume nada. Y en el momento, nosotros no tenemos reportes de todo el país que no se ha dotado el personal de salud y esto es gravísimo. Esto es gravísimo porque esa es la vía de contagio, o sea, ese fue el error de los italianos, eso fue lo primero que advirtieron los chinos, toda la literatura global del mundo médico y de todas las revistas científicas que ustedes dicen, lo primero que hay que hacer es la dotación de bioseguridad del personal de salud, esto es una medida de salud pública urgente. Esa es una discusión y esa circular de gobierno es ambigua. No hay un control del Ministerio del Trabajo sobre estas entidades para que hagan cumplimiento. Y tenemos otra dificultad. Están amenazando y amedrentando a los trabajadores en los hospitales y clínicas para que no hagan la denuncia, tipificando un invento, una tipología penal inventada de un tal terrorismo mediático, cuando un médico se atreve a expresar que no están cumpliendo con el tema de bioseguridad. Esa es la discusión que tenemos en este momento. En ese sentido, desde las organizaciones nuestras, la Federación Médica Colombiana y varias organizaciones de salud, diseñamos una encuesta que nos permita rápidamente recoger un estado a nivel nacional de cómo está la situación de bioseguridad. Como no hay sistemas de información en Colombia, por todo lo que les he dicho, necesitamos tipificar con algún nivel de sustento empírico para poder elevar, digamos, las quejas. Hace 15 días los presidentes de las altas cortes, a raíz de varias cartas que enviamos, solicitaron al ministro de Salud ponerse al tanto de eso. Nosotros estamos esperando hacer la encuesta, poder enviar a los entes de control, contrastar las medidas y actos administrativos del gobierno que son ambiguos con el incumplimiento que se está dando en los territorios, y yo creo que lo que procede es una tutela colectiva para que haya un pronunciamiento de fondo de la Corte Constitucional por la emergencia para que esto se dé, porque esta es la urgencia más inmediata en este momento en el país frente a la pandemia. Entonces, ya para ir cerrando, para de pronto hacer algo de preguntas. El virus aparece por un desmonte de la salud pública en el mundo. Sus soluciones no pasan por el modelo neoliberal. No pasa por el sistema de aseguramiento. No vas a poder resolver el problema del virus con el sistema de aseguramiento. Si no tienes equipos de atención de salud pública haciendo detección en casa, si no suspenden la lógica de la contratación de las EPS sobre las camas para que el Estado asuma el control, va a ser muy difícil, no va a ser posible. Ese es el debate más grande que nosotros tenemos en este momento en este país para poder superar esa situación. El virus ni siquiera se resuelve con los valores éticos o con la ética que ha instaurado el neoliberalismo, si se puede decir, o los valores del neoliberalismo, que es el individualismo, la libre competencia. No se resuelve así, se imponen nuevos valores, la solidaridad, la acción colectiva. Evidente, el mundo entero va a cambiar, la humanidad va a cambiar, porque una gripa, como lo llamaban al principio, puso en jaque el modelo económico, al gran capital, al modelo neoliberal, y nos demostró la fragilidad de los sistemas de salud en el mundo. Nos lo está demostrando en Colombia. Entonces, mi llamado a ustedes como corriente sindical es adelantar conjuntamente estas acciones
que consideramos nosotros son urgentes e inmediatas para que como sociedad civil podamos ser un contrapeso a las medidas que se han tomado de parte del gobierno nacional, que son muy insuficientes. Algunas van en el sentido correcto. Otra medida, por ejemplo, que tomaron fue de la deuda que hay de las EPS con clínicas y hospitales, más o menos son 15 billones de pesos. El gobierno creó en el plan de desarrollo una figura que se llama el acuerdo de punto final para saldar esas deudas. Ellos dijeron, vamos a adelantar 6 billones de pesos para el sector salud para saldar esas deudas. ¿Cuál es el problema? Que lo quieren girar a las EPS. Nosotros no necesitamos la plata en las EPS, necesitamos la plata es en las clínicas y en los hospitales. Por tanto, nosotros necesitamos giro directo con destinación específica a clínicas y hospitales para pagar a los trabajadores a los que les deben 10 meses. El sector salud es el único sector de este país donde un trabajador puede trabajar sin que le paguen 10 meses. Esas deudas hay que saldarlas. El gobierno hoy acaba de girarle a las EPS 780 mil millones. Eso es inaudito, que entendiendo que necesitamos la plata en las clínicas y en los hospitales y en el bolsillo de los trabajadores, insistan en pasar la plata por las EPS y los bancos. Es inaudito que aquí todavía a trabajadores le deban todavía plata de hace 10 meses y que estén los recursos disponibles y no lo giren. Esa es otra propuesta que hicimos. Necesitamos giro directo y que el decreto, es más, hemos propuesto que se debe suspender de los recursos que se le dan a las EPS, llamado UPC, recurso que se le da a cada EPS por la afiliación y aseguramiento de cada colombiano, la mitad se le debe girar a las secretarías de salud para que empiecen ya a planificar las UCIs y a contratar una planta temporal vinculada al Estado, no a tercerizadores, porque por allá hay gente haciendo lobby para que la planta temporal, al Estado, a las secretarías de salud y al Ministerio de Salud para que esa planta temporal de personal que se va a requerir para esas UCIs asuma la atención de la pandemia, y eso implica médicos, terapeutas respiratorias, jefes de enfermería, auxiliares, un recurso humano, planificar una planta temporal del Estado pagado por recursos direccionados desde el FOMEC, que es el fondo del decreto 444, y de recursos de las EPS que se van a girar a la Secretaría de Salud. Ese es el debate de fondo que estamos dando ya. Entonces yo quiero dejar por ahí, invitarlos y convocarlos pues a que trabajemos juntos en ese conjunto de propuestas, y yo quisiera dejar un espacio de pronto para comentarios y preguntas. Muchas gracias. Hola. ¿Qué pasó? ¿Se fueron? ¿Quedaron aburridos? No, aquí, no. Quedamos. Aquí estamos. No, Preocupados. Nos ha dejado extremadamente preocupados. Bien, ¿me escuchas? De a uno solo, por favor. Bien, ¿me escuchas? Aló. Doctora Carolina. ¿Aló? Hola, compañeros. Entonces, la idea es que ya tenía como líos acá. Hola, bueno, primero que todo, muchas gracias, doctora Carolina, como siempre muy clara y contundente en su explicación. Interesante cómo es el recorrido internacional que hace y cómo llega al país. Entonces, bueno, vamos a abrir un espacio para preguntas. Entonces, lo que le queremos pedir, por favor, para ordenar un poquito el asunto, es que tratemos de pedir la palabra, ¿ok? Para no ir metiéndonos ahí. Hay una opción en su celular o en su pantalla de computador que dice alzar la mano. Háganlo, yo voy tratando de darles la palabra uno a uno para que la compañera pueda escucharlos y bueno, tratar de responder un poco las palabras. Bueno, es que no pusieron los nombres. ¿Dónde alzo la mano? Aquí está, es que Fellow Gister. Dale, compa. Dale, Alejo. Dale, Sebas. ¿Dónde? Bueno, dale, Sebas. Dale, pregunta, dale, Sebas. Bueno, buenas noches a todos.
Yo me llamo Sebastián Galvis, soy médico irano y actualmente soy médico residente de la Universidad del Valle. ¿Me están escuchando todos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Ok. sí, Sebastián. Bueno, doctora Carolina, muchas gracias por la explicación. Creo que fue muy clara con el recorrido que hizo internacional cuando se refirió a las teorías frente al inicio de la pandemia y al exponer pues cómo nos demuestra este coronavirus la poca respuesta que un sistema económico, un modelo económico neoliberal puede dar ante esta pandemia. Sí, nos quedó muy claro eso. Y pues quiero pues que también manifestar que aquí desde la Asociación Nacional de Internos y Residentes, la ANIR, nos estamos reorganizando para contribuir también con estas denuncias y con la lucha frente a eso. Hace poco yo en compañía de otros médicos publicamos un video también en redes sociales alertando sobre las condiciones de bioseguridad y sobre la tercerización laboral de muchos médicos que van a enfrentar esta crisis y que van a sufrir, pues, digamos, las secuelas producto pues, de una infección por el coronavirus y que probablemente no van a ser tenidas en cuenta, no van a ser respaldadas por la ARL, que nos parece muy preocupante porque en estos momentos aún hay médicos, digamos, residentes y otros médicos que están asistiendo a los sitios, a los hospitales, y digamos que se pueden infectar accidentalmente, no en el contexto pues, del contrato laboral directo por el coronavirus, y vemos pues que es un escenario muy delicado porque no van a ser cubiertos siquiera pues por la ARL y que van a ser unos contagios, digamos así, espontáneos, accidentales. Entonces eso nos preocupa mucho y lo mismo con los médicos residentes que por el momento están rotando y que pronto no contamos con la provisión permanente de los equipos de protección personal. Porque si somos estrictos, también se recomienda pues que se estén cambiando cada 8 horas las máscaras de alta eficiencia o después de tener un contacto con un paciente infectado, pero pues sabemos que por la escasa provisión de estos elementos, pues eso no sucede así. Y nos preocupa sobremanera la alta probabilidad de exposición que tenemos los médicos residentes y en general todo el sector salud que está muy expuesto y como usted acaba de exponer, somos muy vulnerables a los efectos negativos de esta pandemia. Entonces, quería pues como extenderle, digamos, también esa mano que tenemos de aquí, de parte del Valle del Cauca, que nos estamos organizando aquí los médicos residentes y tratando pues de liderar ese proceso con los médicos residentes en la Universidad del Valle para que aprovechemos también pues este momento histórico y nos reorganicemos como gremio de la salud. Listo, Sara, como pues el comentario que quería aquí exponerles. Muchas gracias por la exposición, doctora Carolina Corcho. Gracias, Sebas. Gracias. Doctora, no sé si vaya a comentar algo de lo que nos comentó el compañero Sebas. Sebastián, qué gusto saludarte y encontrarte acá. Hola. En la reunión con el gobierno le hemos pedido contratar a los residentes como médicos generales, con un contrato laboral, obviamente, que cubra el tema de bioseguridad. Se le propuso al gobierno también, porque el gobierno estaba proponiendo hacer convalidación de títulos de médicos del extranjero para ingresar a Colombia. Obviamente a largo plazo para pauperizar el trabajo de los colombianos. Se le propuso adelantar los grados de los médicos internos, pero para contratarlos de planta y no ponerlos en primera línea frente a la pandemia, sino de segunda línea, pero con tu contrato laboral. Esa es la propuesta que estamos moviendo. Estamos pendientes a ver si el gobierno pues lo acepta, pero imagínate. Es eso. Ok, gracias, doctora. ¿Algún otro? Les estamos solicitando a los compañeros que como, bueno, el tema de pedir la manito por aquí, de pronto algunos no lo manejan bien, que en el chat pueden o poner las preguntas o pedir la palabra. Les recomendamos que nos pongan el nombre, porque no todos cuando entraron a la sala pusieron el nombre. Entonces, ahí estaríamos resolviendo ese tema. Entonces, otro compañero por aquí levantó la mano, que está como fellow gister, bien puede, hágale, no aparece el nombre. Bueno, nada, mientras el compañero o compañera habla, les comento. Andrea Pérez, creo que es la compañera Andrea Pérez de Bucaramanga, pregunta que si hay alguna forma que se esté implementando para recolectar las denuncias masivas en todo el país, doctora.
yo a través del compañero envié una encuesta que estamos mandando a todo el país para poder reconocer esas denuncias, hacer un informe que se dirigirá a las altas cortes, a los entes de control y al gobierno para tomar medidas sobre bioseguridad y sobre vulneración de derechos laborales en los espacios de trabajo de los trabajadores de la salud. Entonces, si de pronto el compañero Over se las hace llegar, les agradecemos porque sí necesitamos que la diligencien los trabajadores. Listo, perfecto. Sí, Over, dale. Pierre. No, ayer hicimos una reunión con los compañeros del ITG y la idea es que la encuesta empiece a rotar en cada una de las organizaciones que nosotros tenemos y para ver cómo eso se traslada a nivel nacional a los trabajadores de la salud. Yo particularmente leí la encuesta que se planteó por parte de la Federación Médica Colombiana y me pareció muy importante sobre la base de lo que plantea la compañera Carolina, y es que de hecho las cifras, los datos del tema de la salud en Colombia prácticamente está soslayado o está en otra situación dada la situación que se maneja con la ley 100, prácticamente está en manos privadas. A los compañeros obviamente les estaremos haciendo llegar por la vía pertinente la encuesta para que nos apoyen y colaboren con esta situación a nivel nacional. Ok, sí, la idea es rotar la encuesta. Compañera Carolina, están preguntando también en el chat que si cómo se puede ayudar a denunciar una y la otra es que si las medidas se deben tomar u orientar, que si se iniciarían desde los líderes del equipo. Me imagino que se está hablando, no sé, de algún tema médico, yo desconozco, o si se refiere a nosotros, no sé. Bueno, pero eso pregunta en el chat. Me repiten la pregunta, por favor. Sí. ¿Qué dice? Voy a leer textual, dice. ¿Las medidas que debemos tomar u orientar se iniciarían desde los líderes del equipo? Eso pregunta una compañera aquí. Y otra compañera pregunta que si cómo se puede ayudar para hacer todas estas denuncias. Una compañera del sector magisterial, la compañera María O, si no estoy mal, desde Pereira. Bueno, mire, nosotros ya tenemos ese conjunto de propuestas. Estas propuestas las estamos movilizando a través también de las bancadas en el Congreso de la República. Hoy hubo una audiencia pública citada por el Congreso porque, entre otras cosas, en este momento el Congreso se encuentra en interinidad democrática, asunto que es muy preocupante porque un estado de excepción, no puede paralizar las libertades, la división de poderes en este país. Entonces, el viernes a las 2 de la tarde va a haber nuevamente una audiencia. Yo le voy a mandar la información a Over porque la CUT sería muy importante que participara allí para poder enviar a través de las bancadas del Congreso de la República, incluidos senadores del gobierno. Había senadores del gobierno y de la oposición, sumados a organizaciones de la sociedad civil, este conjunto de propuestas que hemos hecho, más otras que se han planteado allí. Perfecto, compañera. También preguntan por aquí que si puede explicarnos un poco mejor por qué el sistema público es mejor para el país. Mire, nosotros en este momento, como le decía, el Estado colombiano dejó de tener control del sistema de salud hace muchísimos años, hace 30 años. Los indicadores de salud en Colombia es que entre 1998 y 2010 ha habido 1.300.000 muertes evitables, según el Instituto Nacional de Salud. Es decir, nosotros en 12 años hemos perdido 1.300.000 colombianos bajo este modelo de salud. En Colombia se ponen aproximadamente 190.000 tutelas anuales sobre tecnologías y tratamientos que tendría que asumir las EPS. Aparte de eso, un niño de La Guajira tiene 5 veces mayores de posibilidades de morir que un niño en el norte de Bogotá. Es un sistema absolutamente inequitativo. Y tenemos cifras de mortalidad de enfermedades curables como por ejemplo las leucemias en niños. No debería morir alguien de leucemia. Aquí en Colombia tenemos cifras solo superadas por Haití en América Latina. Es decir, sostener este sistema de salud que tiene 900.000 quejas anuales ante la Superintendencia de Salud por no atención es insostenible. Ya el neoliberalismo hizo su experimento durante 30 años
y empírica, ni científica, ni académicamente, ningún neoliberal en una universidad seria de este país ha podido sostener un debate de por qué el sector privado funcionó mejor. De las 72 EPS que crearon, una investigada se le demostró que se robó 1.4 billones de pesos, que es Salucot, solo una de las 72, o sea, también son corruptos, porque nos habían dicho que el Estado era el corrupto y que lo privado no era corrupto. Eso ya ni se discute en Colombia. Entre Medimás y Salucop se han robado 3 billones de pesos. Nosotros hemos tenido publicaciones muy serias frente a esto y es apenas una de las 72 EPS y estoy hablando de 3 billones de pesos de un sistema de salud que moviliza 49 billones de pesos y que los cálculos dicen que esos 49 billones de pesos, el 30% se está quedando en manos de bandidos, es decir, de los bancos, de las EPS y de todos los intermediarios que están en el bandidaje ahí. Entonces es insostenible hoy en Colombia. Cuando esto se acabe vamos a dar ese debate. Ese debate lo tenemos que dar y no hay nadie serio en este país, en una universidad seria, que pueda decir que esto es sostenible. Yo dejo por ahí por ahora. Hola. Compañero Juan pidió la palabra y después compañera Ximena y por el chat hicieron otra preguntita, Doc, ya se la leo. Sí, buenas noches para todos y para todas. Mi inquietud va con respecto a los elementos de bioseguridad. Yo tengo una hermana que es enfermera, auxiliar de enfermería, y pues ella está trabajando en la Fundación San Carlos y me dice que no le han dado, o sea, que hemos dicho que primero la capacitación con respecto al tema es muy mala. Sí, entonces no saben cómo afrontar los casos y hay, digamos, problemas de comunicación internos al interior de esta institución. Y lo segundo es que, digamos, pues, como es sabido por todos y por todas, el movimiento sindical al interior de pues, lo que tiene que ver con la salud, es la gente pues ya le tiene miedo a sindicalizarse, le tiene miedo a denunciar porque ahí los echan. Entonces creo yo que nos toca entre todos y entre todas buscar mecanismos para que la gente pueda denunciar estos problemas de bioseguridad, ¿no? Teniendo en cuenta que muchas personas no conocen cuáles son estos elementos, nos toca también hacer una campaña para que sepan qué elementos son los que se requieren en medio de esta pandemia. Y segundo, buscar una campaña para que la gente denuncie, ¿no? También hay muchos auxiliares de enfermería que no tienen contrato fijo, tienen OPS, entonces digamos que es mucho más difícil que se hagan estas denuncias. Muchas gracias. Yo le voy ahorita a través de Over, voy a enviar el consenso que ya se hizo entre la Asociación Nacional de Infectología, el Ministerio de Salud y la OPS sobre cuáles son esos elementos de bioseguridad. Segundo, como recomendación, hace una semana se dijo que en el país se tendrían que cerrar los servicios de consulta externa y cirugía electiva no necesaria. Muchas clínicas y hospitales no están cumpliendo porque tienen que mantener la productividad para poder facturarle a las EPS y obtener recursos, porque como este sistema se montó sobre la base del negocio, entre usted más facture, más plata recauda, eso no se está dando. Y en muchos lugares se mantiene, inclusive acabamos de hacer una denuncia frente a la alcaldesa mayor y el ministro de Salud, de que en Bogotá hospitales públicos de Bogotá están manteniendo bajo exposición a los pacientes, sometiéndolos a cirugías de procedimientos pequeños cuando ya deberían estar confinados. Ese es un segundo. Y el tercer elemento es el que tú me comentas que sí tenemos que documentar en la encuesta. Hay una descoordinación entre cuáles son las rutas que se deben seguir para poder hacer la atención y la capacitación sobre la enfermedad. Eso prácticamente lo está asumiendo en la sociedad civil, las universidades, por las redes sociales, porque el sistema de salud está fragmentado. Los 41.000 prestadores privados, cada uno hace lo que quiere y las 39 EPS también. Por eso necesitamos la Rectoría Sanitaria Central del sistema descentralizada en las Secretarías de Salud para empezar a resolver eso. Pero yo te mando entonces, ahorita le mando a ver el consenso que hay sobre el material de bioseguridad que se requiere para exigírselo a las ARLs. Ximena, bien pueda. Doctora, buenas noches. Gracias por la exposición.
Yo quería preguntarle a usted cuál es el análisis que hace de la disparidad en la tasa de mortalidad en los países desarrollados en el mundo. No digamos comparándolo con los países subdesarrollados, sino en los mismos países desarrollados. Por ejemplo, ¿por qué Italia tiene una tasa de mortalidad del 10%, España del 8%, pero otros países desarrollados como Bélgica del 4%, Francia del 6% y Alemania, que por ejemplo es del 2%? ¿Cómo se puede explicar eso? Digamos que uno sabe que se están infectando de forma dispar también, pero la tasa de mortalidad es absoluta, es un número absoluto. Tienes que analizar 3 variables para analizar las tasas de mortalidad. Primero, la eficacia de las medidas de confinamiento. Entonces ya expliqué cómo se comportó en España, cómo se comportó en Italia. La segunda variable que tienes que analizar es el sistema de salud. En Alemania es el país con menos tasa de mortalidad porque tiene un sistema de salud público supremamente fuerte. Las medidas de confinamiento dependen obviamente de las medidas del gobierno de sacrificar la producción del capital para poder confinar la gente. Y la tercera y cuarta variable, que tienes que analizar es protección de bioseguridad del personal de salud, y la otra es la detección masiva con pruebas. Con esas 4 variables las aplicas a esos países y eso te da cuenta de por qué se diferencian en la tasa de mortalidad. Y esas mismas variables son las que tenemos que analizar en América Latina. Ya estamos viendo el Ecuador. El Ecuador está prácticamente incinerando gente en las calles, porque pues evidentemente esto sobrepasó al gobierno ecuatoriano y al sistema de salud ecuatoriano. Doc, pero teniendo en cuenta que, por ejemplo, países como, no sé, el Reino Unido también asumieron las medidas que se necesitaban de forma tardía, Alemania tampoco lo hizo tan rápido, Francia tampoco, ¿eso es lo único que lo explica? ¿Puede haber algo genético, como lo que hablaban de una predisposición genética en los países que son más latinos, como España, como Italia, que eso podría ser más extrapolable a lo que nos va a pasar a nosotros o lo que eventualmente podría pasarnos? Sí, revísate porque el virus muta permanentemente y la cadena del virus que llega a Colombia es la proveniente de España, es distinta a la que está en China, Alemania, en eso tienes toda la razón. Hay predisposición genética y poblacional para el virus, eso es otra variable que tienes que incluir ahí, pero en eso tienes razón, evidentemente cada población va a responder distinta, pero el virus que nosotros nos llegó acá, según lo que tipificó el INR, es el virus español. Ahora, las condiciones de base, porque los que tienen mayor posibilidad de muerte son las personas que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades como hipertensión arterial, diabetes o tienen otras condiciones. Esa es otra variable poblacional que tienes que poner ahí para poder analizar la mortalidad. Y con esta misma, o sea, como encadenado en lo mismo, la tasa de mortalidad que usted ve que se está evidenciando en nuestro país, ¿le parece lógica? Porque la idea que a uno le da, pues como personal de la salud, es que está subvalorada, probablemente hay un subregistro importante y que la tasa de muerte que está reportando el gobierno del 1.66% quizá no es la real en nuestro país. En Colombia, evidentemente, hay un subregistro. Ya hay denuncias en varias partes del país de que las EPS no están haciendo las pruebas de detección. O sea, estamos claros, puede haber claridad de que en Colombia hay un subregistro. Además, nosotros hemos solicitado a las autoridades que en el sistema de vigilancia epidemiológica se ponga una variable que se llame personal de la salud, para nosotros ver de manera diferenciada cómo se comporta, y eso sirve de medidas para presionar al gobierno colombiano para que tome las medidas. Pero está claro que hay un subregistro. La máquina del Instituto Nacional de Salud se dañó un día. El gobierno salió a afirmar, mire, bajamos la mitad de los contagios. Y no era que se hubiera bajado la mitad de los contagios, sino que la máquina estuvo dañada y ellos lo presentaron con un triunfo. No hay transparencia en las cifras y eso se está cuestionando y nos corresponde como médicos cuestionarlo, porque nosotros no podemos considerar en salud pública que la oficialidad es la verdad. Nos corresponde a los médicos contrastar las cifras del gobierno con lo que está pasando en los hospitales, pero hay un amedrentamiento que no está permitiendo que eso ocurra. Entonces lo más seguro es que tengamos un subregistro porque no tenemos un testeo masivo, y si no tenemos un testeo masivo no tenemos manera de asegurar cuál es el nivel de contagio entre la población general. Los invito a que lean la última entrevista de la directora del Instituto Nacional de Salud, que es una funcionaria, digamos, de un nivel técnico muy alto, donde ella afirma, en contra de lo que ha dicho el ministro de Salud, ya en este momento el 100% de la población colombiana está expuesta.
Ella reconoce públicamente eso. De alguna manera ella está reconociendo que hay un subregistro. Gracias. Doctora, antes de darle la palabra a la compañera Clara que pidió la palabra, voy a leerle una pregunta de Andrea Pérez de Bucaramanga. La pregunta es, ¿hay una propuesta estructurada en lo económico, funcionamiento, etcétera, de cómo sería la unificación del sistema de salud en Colombia para enfrentar la pandemia? Sí tenemos propuesta. Nosotros tenemos una ley estatutaria de salud. El 100% está expuesto. Eso, léete la entrevista El Tiempo, Marta Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud, para que lean la entrevista de ella, les recomiendo. Hay una propuesta de reforma al sistema de salud. Nosotros tenemos una ley estatutaria que es el avance constitucional más grande del mundo en materia del derecho fundamental a la salud. Y desde diversas organizaciones de la sociedad civil llevamos 5 años trabajando un articulado de reforma estructural del sistema de salud en una ley ordinaria que reglamente la ley estatutaria en salud con un capítulo, un estatuto laboral de los trabajadores de la salud, porque el error que hemos cometido es que tú no puedes discutir un estatuto laboral de los trabajadores de la salud al margen de una reforma, porque el estatuto va a estar supeditado al flujo financiero de los recursos. Tienes que rediseñar el sistema para poder plantear, digamos, de manera integral todo el tema laboral. Entonces, ya hay una propuesta de reforma, ya tenemos un articulado asesorado por los economistas más progresistas y preparados de este país, salubristas. Tenemos un tanque de pensamiento muy importante que ha respaldado esta propuesta de reforma al sistema de salud, que esperamos cuando esto pase, ese es el siguiente debate que creo que nos corresponde abrir como sociedad civil. Compañera Clara. Doctora, muy buenas noches. Clara, médica en Pereira. Doctora, en términos médico-legales, y sin querer pasar aquí como antihéroe en estos momentos, ¿hay forma de negarse a hacer la atención o algún tipo de procedimiento en algún paciente que tenga, digamos que diagnóstico confirmado o al menos sospecha, de acuerdo con el consenso y la definición de caso sospechoso que hizo el consenso colombiano? Si no se tienen los elementos personales de protección o estamos descubiertos del todo en términos médico-legales, porque se va a ver, digamos, la presión de la sociedad y de los directivos de los hospitales para atender esos pacientes sin los adecuados elementos, y usted claramente lo ha dicho, por ejemplo, que en Italia eso fue una de las fuentes de contagio más importantes. Entonces hay que respaldarnos y cubrirnos de forma legal, o esto todavía no se ha, pues no se ha discutido, no se ha reglamentado. Legalmente, tú te puedes, si no tienes protección de bioseguridad, legalmente tú te puedes negar a hacer atención en salud. Legalmente eso sí se puede hacer. El tema es que evidentemente, como no tenemos una fuerza sindical en el sector de salud lo suficientemente unificada y protectora de los trabajadores, lo que estamos viendo es que viene un amedrentamiento por parte del empleador para que la gente sea excluida del trabajo. Por eso es que estamos tratando, digamos, de hacer la documentación y tratar de respaldar con nuestras agremiaciones ese tipo de decisiones, porque pues evidentemente uno puede decir que uno trabaja sin sueldo y ahí habría que dar un debate sobre el flujo de recursos de la salud, que es lo que estamos haciendo, pero suicida si no. O sea, suicida. Ok. ¿Algún otro compañero quiere intervenir o hacer alguna pregunta para que vayamos ya cerrando? De sobrevivir para poder ayudar a la población. Gracias, doctora. Qué pena, me metí en medio. Bueno, ¿alguna otra pregunta, algún compañero para que vayamos cerrando ya? ¿Algún compañero o compañera? ¿Alguien más tiene preguntas para la doctora? Bueno, parece que no hay. Entonces, bueno, antes de cerrar del todo, comentarles. Perdón, ¿quién me va a decir algo? Habla Arsenio Spitia, compañero Pierre. Arsenio, hágale, compa, pregunte. No, era hacerle una pregunta a la doctora Carolina, es referente al tema de, pues, bueno, yo vivo acá en un municipio donde es relativamente pequeño y pues uno nota que pues, el sistema de salud en el país es difícil, ¿no? Pero igual el tema de las máquinas
que se utilizan para hacer las pruebas de contagio, doctora. ¿Eso a qué está ligado? ¿De qué depende? ¿Quién puede transferir esas máquinas a estos municipios tan pequeños donde pues obviamente sabemos que el gobierno nacional puso por encima la producción del país que la salud de los trabajadores? Y aquí pues nos vemos confinados en buses, más de 30, 40 personas, 3, 4 rutas, y pues no sabe quién o qué pueda pasar de alguno de los compañeros tengamos ese virus y pues como eso dura unos días asintomático, entonces uno cómo podría llegar a poder hacerse una prueba de estas. Bueno, entonces lo primero es que en las circunstancias actuales lo ideal sería que se estuvieran haciendo testeos donde haya sospecha de que haya contagio. Pero en este momento, las personas que se le hacen pruebas son las personas sintomáticas que tengan síntomas respiratorios, donde por lo menos haya fiebre, tos, ardor en la garganta, siendo la fiebre muy importante como síntoma. Las pruebas de laboratorio, los laboratorios y la prueba depende del Instituto Nacional de Salud. El Instituto Nacional de Salud es un órgano técnico asesor del Ministerio de Salud, que ya descentralizó laboratorios a través de las universidades en varias regiones del país. Solo que como esto no es un sistema de salud, sino varios sistemas de salud, en algunas regiones lo están haciendo en el propio hospital. El hospital, si ve que hay sospecha, le hace la prueba, ¿cierto? Y en otros casos, si no es el hospital, entonces lo remiten a la EPS, porque no hay un protocolo único. En ese sentido, si tú tienes sospecha de eso, comunícate al 123, que son las líneas que hay a nivel nacional donde tú explicas si sientes algún síntoma. Porque por ahora solamente se están dando las pruebas en quién, en quienes hayan sido contactos de extranjeros, en quienes sean personal de la salud y en quienes tengan síntomas con las anteriores conexiones epidemiológicas, es decir, contacto extranjero y contacto con personal de la salud o población en riesgo. Entonces, esa es la limitación que en este momento hay para la aplicación. Pero como te digo, lo que tenemos que llegar es que se haga masiva la prueba. O si tienes dudas, llámate al 123 o llama a la Secretaría de Salud de allá de la región tuya para que ellos te indiquen y por teléfono si tienes síntomas, pues te hacen la prueba. Lo más seguro es que el 80% de la gente pase sin pena ni gloria, tenga el virus y ni cuenta se dio. Pasa asintomática o con síntomas muy, muy leves. Eso, digamos, también hay que tenerlo en mente. 80% de las personas va a pasar así. Tenemos que fijarnos es en el tema del 5 o el 15%, que son las personas que van a presentar síntomas. Listo, doctora, muchas gracias. Bueno. Gracias, Arsenio. Bueno, doctora, y antes de cerrar, porque no veo más preguntas. Bueno, por aquí un compañero hace una última pregunta. Dice que, bueno, que hay personal de salud que está teniendo rechazo hasta en sus mismas casas, que eso pues está generando unos problemas, pues por la exposición que tienen al virus o a la situación pues de salud. Y pregunta, los elementos de protección no solo deben ser a médicos y enfermeras, deben ser para los trabajadores del sector salud en general. De acuerdo. Conductores de ambulancias, personas que ayudan en el aseo personal, en el aseo de las clínicas, los hospitales, estamos de acuerdo. Perfecto. Bueno, compañeros, entonces ya para ir cerrando, recordarles algo que ya el compañero Alejandro expuso por el chat y que se ha dicho aquí. El día viernes a las 4 de la tarde, de una vez, doctora, también estamos invitando a usted y a la Federación. Viernes a las 4 de la tarde por el medio virtual vamos a hacer una reunión del sector salud, no solamente con sectores sindicales, ya hablamos con los compañeros de ANTOC y van a participar y van a convocar también a esta reunión. Queremos también que participen las diferentes organizaciones del gremio, como la Federación Médica, como que hay el colegio, bueno, hay varias. Con Sebas en Cali estamos viendo a ver si la Asociación de Residentes también se pega a esta convocatoria. Aquí en esta reunión hay varios médicos, están Ximena, Clara de Pereira, está Andrea en Bucaramanga, por ahí vi a la doctora María Elena, bueno, etcétera, para que nos ayuden a convocar en general al sector médico para el día viernes a las 4 de la tarde, porque queremos desde la corriente sindical, poder, junto con todas estas organizaciones, recoger un diagnóstico primero del sector, que bueno, que ya más o menos algo se ha dado, la doctora ya adelantó mucho de esto y le agradecemos mucho, pero sobre todo definir medidas
tanto legales como políticas urgentes para luchar por garantizar las condiciones de seguridad, bueno, y no solo de seguridad, sino laborales, sindicales, etcétera, para el gremio, que incluso puedan ser inmediatas, que algunas serán inmediatas por el tema de la crisis sanitaria, pero a futuro, en perspectiva, pensarse una nueva lucha, ojalá mucho más grande y de más amplitud, para la conquista de los derechos laborales de un sector muy vilipendiado, al que han aplaudido mucho en las noches, pero que no tiene las condiciones mínimas para trabajar dignamente. Entonces, invitados todos y todas a esta reunión. Doctora, usted está invitada también. Bueno, igual vamos a estar hablando de esto con usted más adelante por interno, pero ahí estamos comentando el asunto. Entonces, compañeros, si no hay alguna otra pregunta ya última, entonces cerramos el espacio de la charla. Agradecerles desde la Corriente Sindical Ignacio Torres Giraldo. Recordarles que el jueves a las 8 tenemos la siguiente. Vamos a trabajar ya temas de situación internacional con los compañeros, con algunos compañeros del coordinador y el Ejecutivo Nacional del MODEP. Y bueno, ya tendríamos el día sábado nuestro videoforo que arrancó el sábado pasado. No tuvo una gran audiencia, pero bueno, ahí vamos viendo a ver cómo nos va. ¿Alguno compañero más por ahí? ¿Sí? ¿Quién? Pierre. Over, dale, Over. Una cosita, Pierre, pues, de todas maneras decirle a la doctora Carolina Corcho, pues muy agradecidos pues con el apoyo que ella nos da en esta situación. Nosotros, en parte de este proceso, no solamente porque es nuestra razón de ser, la encuesta que ella nos entregó ayer a la corriente sindical la vamos a hacer llegar a cada uno de los compañeros para que también en esta situación, y ya habiendo escuchado esta charla, la necesidad de que nos ayuden con esa encuesta para que los trabajadores de la salud de una u otra manera nos la llenen y poder entregar esto a la Federación Médica Colombiana para contribuir también en este proceso de trabajar por cifras ciertas y obviamente en el camino de que la salud en Colombia sea una salud pública y estatal. Muchísimas gracias, Robert, y muchísimas gracias a la Corriente Ignacio Torres Giraldo por la invitación. Un abrazo. Muy bien, doctor, antes de que se vaya, Patricia de Medellín tiene una pregunta. Sí, buenas noches. ¿Cómo es, Pati? Hola, ¿qué tal? Mira, dale, yo pregunto sobre si la tutela colectiva ya se empezó pues a preparar, si ya está en curso, porque me parece que es una estrategia jurídica que puede al menos empezar a reclamar lo que es justo y lo que se requiere para poder atender la gente y para poder prevenir lo que se ve venir. Claro. ¿Cómo va? Claro que sí, ya tenemos un borrador. Ya mismo, si quieres, te la envío a Over para que Over mire cómo va. Pues ahí la está revisando bastantes, algunos abogados que nos están ayudando a precisarla. Te la envío ya a Over para que también nos le peguen una miradita. Y si de pronto ustedes se quieren sumar cuando la vayamos a poner, pues la idea es que vaya firmado por varios trabajadores. ¿Listo? Bueno, compañeros y compañeras, muchas gracias. Que tengan buena noche. Nos estamos viendo en el resto de actividades. Y doctora, nuevamente muchas gracias. Y estamos, en contacto y en estrecha relación para seguir aquí en esta pelea. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Hola, Pierre. Hola, ¿quién habla? ¿Quién? Gracias. Chao. ¿Quién? Escuchando el tema, agradecerle a la doctora, muchas gracias por la información y también decirles que esto es un tema que se va a complicar en el ambiente laboral. No es solamente en medicina, ya se están viendo muchos atropellos en otros tipos de actividades que tenemos que hacerle frente. Decirles que nos cuidemos en casa, que estemos unidos como familia y que nos cuidemos entre todos. Gracias por el enlace. Gracias, Martica. Gracias a ti por el mensaje desde Pereira. Muchas gracias a todos. Bueno, y todas. Que esté muy bien. Hasta luego. Hola, ¿quién más quiere hablar? Hola, Giovanito. Hola. Buenas noches. Hasta luego, Giovanito. Chao. Chao. Hasta luego.